Te acabas de enlazar al cambio en cómo ves la educación, innovación y tecnología. Conectemos ideas y exploremos el futuro. Bienvenidos a Enlazados, donde la educación evoluciona contigo. Hola a todos, bienvenidos a este podcast que hemos denominado Enlazados, el cual se enfoca fundamentalmente en hacer reflexiones sobre el futuro de la educación. Y hoy tenemos unos planteamientos muy interesantes que tienen que ver con si los profesionales que estamos formando hoy en día están preparados para abordar las problemáticas sociales que tenemos el día de hoy. Diego, ¿cómo estás? Hola Armando, ¿cómo estás? Hola a todos, bienvenidos a este podcast y pues para iniciar quisiera ponerlos en perspectiva en algún tema y me gusta mencionar siempre datos y para ello traje unos datos muy interesantes del informe de pobreza en Santander y en su área metropolitana que habla de la pobreza multidimensional. Para quienes no pues, tienen claro este concepto, la pobreza multidimensional tiene 5 aspectos muy importantes: la educación, las condiciones de niñez y juventud, la salud, el trabajo y acceder a servicios públicos, ¿sí? Y este informe nos dice que el 10% de la población de Santander es pobre, ¿sí? Y del cual, de ese 10%, el 20% es población rural. Entonces quiero dejarles este dato inicialmente para que empecemos nuestra conversación. Me gusta mucho esa introducción, Diego, sobre todo porque hoy tenemos una invitada de lujo, la secretaria de Desarrollo Social de la Gobernación, doctora Marisol Pinzón Sierra. Marisol, bienvenida y muchas gracias por atender este llamado. Armando, Diego, muchas gracias a ustedes por invitarme, a toda la comunidad de Enlazados. Un gusto estar acá. Para dar inicio también pues quisiera hacerle una pregunta para que quede a todos nuestros oyentes y a los que nos están viendo. Y es cómo creen que la educación superior puede transformar o convertir esos problemas sociales en algo para ellos mismos, ¿sí? ¿Cómo intervienen las universidades en estos problemas sociales? Algo importante, Marisol, y es que tienes un reto tremendo. O sea, llegas a la Secretaría de Desarrollo Social con un enfoque, hablábamos un poquito antes de todo este espacio en las reuniones que hemos tenido y de verdad que nos ha encantado todo lo que nos has contado y aunque el espacio sea poco, vamos a hablar un poco sobre ello. Y hablando de esos retos, ¿qué es lo que está pasando en términos sociales y cómo la educación podría empezar a aportar a estas transformaciones, Marisol? Bueno, claro que sí, mira, desde Desarrollo Social del departamento. Primero quiero decir que Marisol es diferente a la que ingresó el 1 de enero del 2024 a la que viene ahorita. Definitivamente todas estas salidas a territorio que hemos venido haciendo con el señor gobernador nos han mostrado unos casos que realmente vive nuestra sociedad, como decías tú, en términos rural, en lo que es la parte rural y urbana, en todo lo que es también las provincias. Es una problemática bastante difícil y la verdad la mayoría de los casos se refleja en la falta de educación formal o profesional. Definitivamente nosotros desde Desarrollo Social hemos venido haciendo una tarea bastante importante, sobre todo nuestros jóvenes, recalcando la importancia de poder estudiar. Hay muchos muchachos que no saben, sobre todo en los municipios, que ahorita hay gratuidad en las universidades, en algunas, en varias. Ellos pueden estudiar, ya no puede ser solamente para algunas personas, sino para todos los que quieran hacerlo de manera virtual, de manera presencial. Hay diferentes maneras de lograrlo. Segundo, tenemos un proyecto muy lindo, yo te quería contar, veníamos hablando del tema que es de los cuidadores familiares, cuidadores de población con discapacidad o de población adulta mayor. Cuando empezamos a ver los proyectos que el año pasado se hicieron y años anteriores también se venían haciendo, que no están mal, pero eran formaciones muy asistenciales, como panaderías, fruterías, en peluquerías, y dijimos, bueno, pero ¿cómo podemos lograr que esas personas se puedan formar de verdad de una manera que les sea útil para sus vidas? Y llegamos a la conclusión, o en reuniones diferentes con EPS y inclusive jueces de la República, para ver cómo ellos pueden recibir una remuneración mensual, y fue a través de la educación. Teníamos que formarlas como auxiliares de enfermería. Entonces esto fue algo muy bonito, empezar a aprender el tema, mirar cómo se forman ellos para que más adelante puedan ser de pronto vinculados laboralmente con las EPS y ellos puedan recibir una remuneración mensual como cuidadores familiares. Mencionabas que hubo un cambio, ¿no? Que antes las formaciones iban hacia otro lado y ahora ustedes están enfocándola de una forma diferente. Fíjate, Armando, que nosotros lo hacíamos era, formémosla así, en lo que te decían, panadería, porque la mayoría pues tiene su puesto en su casa de panadería o de pronto de empanadas,
Y sí, chévere, pero tú sabes que el tema de emprender de esa manera, hoy sí hago, mañana no hago, eso es algo que no es constante. Y decíamos, bueno, pero ¿por qué no hacemos la tarea de formarlas en algo que pueda servirles para su vida, no solamente por un momento, sino para siempre? Entonces ha sido súper bonito. Iniciamos ahorita en junio, ya con el tema de la formación. Vamos a iniciar con 200 personas, mujeres, y vamos a ver cómo nos va con el tema, pero definitivamente sí es la formación la que nos puede ayudar a cerrar las brechas. Algo muy importante que quiero contarles a todos, y es que Marisol no solamente es nuestra secretaria de Desarrollo Social de la Gobernación, sino también es empresaria. Cuéntanos un poquito sobre ello y cuéntanos de pronto algún caso específico que hayas visto como empresaria, de cómo evoluciona de pronto el ingreso per cápita de una persona, o de pronto cómo mejora, ¿no?, la condición de vida, sus ingresos. Claro, ahora que me cuentas eso o me acuerdas que hablamos del tema, sí soy empresaria, no ha sido fácil, te cuento, llevo más de 10 años con un salón de belleza, que tengo más de 10 chicas ahí trabajando, pasamos pandemia, que no fue fácil, y nos ha tocado sufrir una serie de cosas que sufre cualquier persona. Yo dije, cerré aquí el negocio, quebré. Pues imagínate que los salones de belleza fue lo que más sufrieron por todo el tema de que no se podía uno salir, tocarlo, el tema del contacto. Entonces la pandemia fue durísima. Sin embargo, yo dije, no, yo no voy a cerrar este negocio, además que dependen 10 familias de este ingreso que tienen estas niñas, y ahí he venido poco a poco sorteando, y la verdad que es uno de los salones más conocidos. Es que no solo lo enfrenta. Visítenos, aparte de toda la cuña. No, y que no solamente lo enfrenta desde lo público, sino desde su realidad, lo que pasa en su día a día, ¿no? Claro que claro, sí. En este caso vemos por lo menos las chicas que trabajan conmigo, que ahorita ya son como constante el trabajo, pero ve uno que en este gremio generalmente son niñas que hoy van, mañana no van, son muy poco constantes. Entonces, ¿qué hemos hecho nosotros? Hemos venido capacitándolas, no solamente en el tema técnico de uñas, cabello, sino también desde el liderazgo, desde la parte motivacional, cómo tienen ellas que manejar también sus ingresos, cómo pueden hacer que rinda más su platica, porque no es solamente ir a trabajar, sino también cómo pueden manejar el ingreso que reciben mensualmente. En pocas palabras, esa educación también. Tu propósito, no solamente como secretaria de Desarrollo Social, sino como empresaria, es transformar las vidas de las personas. En sí lo está haciendo en los dos ámbitos. Definitivamente sí. Es que desde ahí, pero te digo que lo social me ha tocado mucho. En un principio de pronto no pensaba de esa manera. Cuando empecé a trabajar en la gobernación, mi vida cambió por todos los casos que hemos venido tocando. Tú no sabes lo que uno encuentra en territorio. O sea, por ejemplo, cómo una silla de ruedas puede cambiarle toda y dignificar la vida de una persona y de una familia. Cómo tú vas a las calles de un municipio y te encuentras, me pasó, una persona por el andén arrastrándose. No tenía una silla de ruedas. Y marca tu vida automáticamente. Dios mío, lo que para nosotros es normal, caminar, levantarnos, respirar, para una persona no lo es. O una persona constantemente sentada en una silla RIMAX. Y las familias cogen y las alzan y las llevan a ciertos lugares. Entonces eso ha cambiado mi vida, porque ha sido desde el territorio y no desde el escritorio de donde hemos venido haciendo la tarea. Genial, Marisol. Mira, ya nos has contado un poco sobre lo que ha sido tu proceso desde enero del 2024 a la fecha, pero aún nos queda un camino por recorrer. Así es. Y si tuviese la oportunidad hoy de tener a los rectores de los colegios y a los rectores de universidades acá, y tuvieses que hacerles una invitación sobre los retos que deben superar juntos, ¿cuáles consideras que son esos 2 o 3 retos que tú dices, señores, tenemos que trabajar en esto, en la educación, para transformar socialmente el departamento? ¿Cuáles serían esos retos que tú dirías? Aparte de decir que la educación obviamente es supremamente necesaria, yo lo sé, trabajar en habilidades blandas. Yo pienso que el tema del liderazgo en las personas, vemos chicos o sea, que prometen muchísimo, pero el tema del liderazgo no enseñamos nada en las universidades ni en los colegios. El tema de oralidad, aprender a hablar en público. Hay personas que tienen demasiado conocimiento y no saben expresarlo. Nunca le enseñaron eso ni en la casa, o sea, ni en sus hogares, ni en el colegio, ni en la universidad. Entonces yo pienso que el tema sí, yo sé que geometría, el álgebra, matemáticas es supremamente importante, pero hay una materia, salud mental. Mira, tenemos un proyecto muy lindo desde la gobernación que se llama Metalemente. Es para ayudar a los santanderanos en el tema de salud mental. Nos cuesta muchísimo aceptar que requerimos ayuda. Nos cuesta muchísimo decir, oye, yo estoy mal, estoy cargada de trabajo, estoy mal en el matrimonio, estoy mal con mis hijos, estoy mal, requiero ayuda.
¿Y por qué nos da pena o nos da miedo? Porque nos acostumbraron a que tenemos que llorar hacia adentro. Entonces digamos que todo esto tiene que ir desde la formación de los colegios. Hay niños de 7 años con intento de suicidio. Un niño de 7 años, ¿por qué se puede suicidar, por ejemplo? O querer morir. Entonces todo viene desde la formación de los hogares y también de los colegios. Entonces, ¿qué le diría a los profesores, a los docentes, a los rectores? Pilas con la persona, con la persona. Las materias son supremamente importantes, pero el ser humano lo es aún más. Es que antes de pasar al siguiente parte de Diego, logro ver en esto, Marisol, que estás humanizando la gestión pública. O sea, es que es un tema tremendamente grande. Y nosotros ahorita estamos haciendo un estudio de prospectiva de hacia dónde va el futuro de la educación. Y uno de los elementos, el primero que nos sale, tiene que ver con lo que tú dices. El empezar a trabajar en el ser humano. Claro. Antes que en las habilidades duras, por así decirlo, sino en el ser humano, la habilidad blanda, el liderazgo, la comunicación, la empatía. Eso nos lleva a hablar de la transformación curricular que debe haber tanto en la educación media, primaria, secundaria y en la universidad. ¿Por qué? Porque pues debemos responder a esos problemas de la sociedad, los problemas tanto económicos, sociales y demás, desde las unidades unidades organizacionales que enseñamos, que nos dedicamos a enseñar. Mira, a mí me pasa con mi hija. Antes yo era demasiado exigente con ella en el tema de su estudio. Yo, mi amor, tienes que ser, y cómo así que 1, y cómo así que 2, y con el tema de las notas. Le ponía un número a mi hija. Cuando yo empecé a trabajar en la Secretaría de Desarrollo, empecé a entender tantas cosas, y yo decía, no, mi hija, si me sacó 5, y sacó 2, mi amor, pasa el año. Lo importante es cómo tú te sientas. ¿Estás bien? ¿Qué aprendiste hoy? ¿Cómo te fue? Porque estaba volviéndome un número. Nos hemos enfocado en el resultado de la nota. Claro, y yo miraba, yo decía, bueno, mi amor, y aquí que el tema del liderazgo, tenía que hacer recitar una poesía y yo no era capaz. Mami, es que me da miedo la cámara, mami, es que... Yo decía, hombre, deberían formarlos para eso en los colegios, para que aprendan a desempeñarse en público, para que sepan que la salud mental es más importante que un número, que si hoy perdí me puedo levantar y en la siguiente nota sacar un mejor número y pasar la materia, que eso no es motivo de depresión, ni de suicidio, ni de que le diga a mi mamá. No, tiene que ser algo normal. Lo más importante es el ser humano, la persona. ¿Cuántos niños no se han intentado suicidar por una materia o porque perdieron el año? ¿O cuántos papás no ven como la muerte que un niño perdió el año? Sí, es terrible. Mi hija perdió un año y fue terrible para mí en ese momento. Y cuando yo dije, ¿qué estoy haciendo con mi hija? Está sumida en la depresión, le da pena contar que perdió el año. No, es normal. Enfocamos en la felicidad de la persona, del ser humano, o su realización. Si no nos enfocamos en que saques 10 o 5 y se convierte en un número. Y eso no te define como persona. Normalizamos la perfección, ¿no? Queremos ser perfectos siempre. Exacto. Y mira que eso no define tu éxito. Yo sé que yo no puedo aceptar eso delante de mi hija, pero yo no era la primera, ¿no? Yo estaba en la mitad, sí, no también. Y hoy en día el que saca la mejor nota no está en el mejor cargo, ni está en la mejor situación, ni es la mejor persona. Sí, entonces eso tenemos que enseñar. Yo digo, los profesores debemos enseñar también eso, que una nota no te define. Marisol, ¿y qué tendríamos que hacer las universidades y los colegios, bueno, principalmente las universidades, para aprender a leer estos problemas reales? O sea, ¿qué tendríamos que empezar a hacer para dar respuesta a eso que tú ves todo el día? Porque nosotros estamos como en una burbuja. Claro. Yo te cuento, el proyecto de Metalemente lo hicimos en convenio con la UDES, con esta universidad. Y esa es una de las formas de las cuales ellos están humanizando un poco el tema. La UDES nunca lo había hecho tampoco. Nosotros también no lo habíamos hecho nunca. Y empezamos con ellos a ir a territorio. Y decía que el coordinador acá de psicología decía, Marisol, qué casos tan terribles que estamos viendo. Y nosotros de verdad no estamos, o no solamente ellos, no formamos a un psicólogo para que se enfrente a una situación de esas. Muchas veces el psicólogo no sabe cómo abordarlo. Y no porque no sea bueno, no sabe todo lo de psicología, sino son casos realmente estremecedores. Entonces, ¿cómo se aprende? Yendo a territorio. O sea, un profesor, yo digo que antes de pronto al momento de hacer la entrevista, de verlo como su parte académica, hay que verlo como persona, cómo es de empático, porque un profesor sí que influye en un estudiante, muchísimo. Es que la práctica es súper importante, ¿no? Claro. O sea, uno no aprende a nadar por internet. No, exacto, no lo aprendes. Toca meterse a la piscina. No, y sobre todo que el mensaje que tú le lances como docente puede cambiar para bien o para mal la vida de una persona, ¿no? Es transformar una realidad.
¿Pasamos a Sí, nuestra sí. siguiente sección? Claro que sí, mira, Marisol. Nosotros tenemos diferentes secciones y hay una que nos encanta, que habla sobre escenarios de futuro. Es lo que denominamos el qué tal si. Entonces te vamos a plantear una situación de futuro y tú nos vas a ayudar a construir ese escenario. Entonces, Diego. Vale. Pensemos en que en el 2030 Santander se vuelve en un epicentro de desarrollo social. Somos referentes a nivel internacional, a nivel Latinoamérica, a nivel internacional. ¿Qué pasaría, o sea, qué tendríamos que hacer para poder llegar a ese escenario? ¿Qué tendría que pasar en Santander, en las universidades, en las casas? Pues yo te hablo desde lo social. Definitivamente ser más empáticos. Ser más empáticos y podríamos, si yo me pongo en el lugar de la otra persona, puedo entender muchas cosas. El tema de la tolerancia, el tema de yo decir, hombre, yo estoy bien hoy, esta persona no es... ¿Qué pasa para mí en las relaciones interpersonales? Yo puedo llegar hoy súper contenta, la otra persona puede llegar con un problema terrible y yo no lo entiendo y llego a discutir, a pelear. Entonces, yo creo que la empatía puede ayudar muchísimo en diferentes aspectos. Tanto en la parte de la educación, como te digo, un profesor puede ser un poco más empático y decir, ese estudiante, ¿qué le puede estar pasando? ¿Por qué venía rindiendo muchísimo y bajó el rendimiento? ¿O por qué no ha rendido? Entonces la empatía nos puede ayudar a ir un poquitico más allá o un poco más allá de las realidades que vive cada persona. Entiendo entonces que como sociedad tenemos que empezar a trabajar más en esas habilidades como la empatía, la consideración hacia el otro, La el respeto, solidaridad. la solidaridad. Sí. Comprendo, o sea que tenemos que empezar desde ahora, desde el núcleo mismo del hogar, entiendo, según lo que nos has contado, desde el colegio, desde la universidad, Sí. empezar a tener esos diálogos de construcción del tejido de la persona, ¿no? Entiendo, Sí, claro que lo sí. entiendo así, ¿cierto? Sí, Y señor, crear así es. acciones concretas, ¿no? O sea, Exacto. porque podemos hablar muy bonito, pero si realmente no hay una acción concreta, no hay un proyecto, no hay interacción entre esos mismos actores, realmente no vamos a lograrlo. Sí, claro, que es lo que queremos de pronto hacer en este momento. Lo que yo te decía con el caso de pronto de la población que yo manejo, yo tengo toda la población vulnerable. Entonces, adulto mayor, discapacidad, cuidadores, jóvenes, niños, niñas. Yo decía, hablando de los niños, ¿su lugar seguro cuál es? Su hogar. Y muchas veces del hogar es donde no está su lugar seguro. Ahora las instituciones. Había un caso que sucedió acá en Bucaramanga, en Florida Blanca, de unos niños, 2 hermanitos, que presuntamente estaban siendo abusados por su abuelo materno. Y los niños vivían pues con su mamá y su abuelo. El caso se expuso por todo lado, públicamente llegó a la Secretaría de Desarrollo, nosotros llevamos el caso a Fiscalía, a Bienestar Familiar. Cuando vamos a hacer seguimiento como institución nos damos cuenta que los niños nuevamente fueron llevados a su hogar, que se supone que es su sitio seguro, pero allá estaba el presunto abusador. Entonces decía, ¿dónde está la solidaridad? ¿Dónde está la empatía? ¿Dónde está? O sea, ¿qué pasó? ¿Cómo es que a un niño le damos toda la vuelta, o a un par de niños de 8 y 9 años, le damos toda la vuelta, se victimizan y revictimizan porque van a todo lado a contar a la fiscalía, al bienestar, a contar lo que les pasa, y nuevamente nosotros como institución los volvemos a llevar al lugar donde están siendo presuntamente violados? Entonces, no, es que el procedimiento es así. Yo le decía al bienestar familiar, no puede ser el procedimiento. O sea, ¿dónde está la solidaridad, la empatía, la parte humana con estos niños? En ese momento me tocó llamar a todos los medios de comunicación, que era la única manera como para que esto fuera visible y se hiciera algo. Por eso te digo, empezamos desde el hogar. Entonces, ¿qué tan seguro es nuestro hogar para nuestros niños? Después, el colegio. ¿Qué tan seguro es el colegio? Los profesores, ¿qué tan buenos profesores son? Y no me refiero a la parte, en lo que te decía, profesional, sino a la parte humana. Lo mismo lo pasamos a la parte de las universidades. Entonces, digamos que ahí es donde tenemos que empezar a cambiar el concepto de lo bueno y lo malo. Porque también es malo quedarnos callados. También es malo no hacer nada, como en este caso lo que sucedió con los niños. Y entonces ya nos olvidamos todos de los niños y ellos se quedaron hallados con su realidad y nos olvidamos del tema. Que nos volvieron muy cuadriculados, ¿no? Sí, No claro. nos salimos de lo procedimental y no nos damos cuenta que cada caso es totalmente diferente, una célula totalmente diferente. Así es, así es. Bueno, vamos a ir concluyendo. Va a ser como un recuento de lo que hemos venido hablando. Mencionamos algunos datos a nivel nacional, regional. Hablamos de los retos que debe asumir la Secretaría de Desarrollo Social de la Gobernación y la educación, las familias.
Hablamos un poco de transformación desde el punto de vista curricular, también de las habilidades blandas de cada una de las personas. Mencionamos la empatía, que es un reto súper importante en nuestra sociedad, y hablamos de un qué tal sí, ¿sí? Planteamos una situación a futuro y dijimos cómo podemos llegar hasta allá. Ahora, Marisol, quiero que porfa nos regales un mensaje a todos los que nos están escuchando, a los que nos están viendo, como secretaria de Desarrollo, como empresaria y como mujer. ¿Qué mensaje quieres dejarles a todos ellos a partir del tema que hemos venido hablando? Bueno, hay una frase que encaja como secretaria, como mujer, como empresaria, como ser humano del común, y yo he dicho siempre, no tengamos miedo de empezar de nuevo. Nos puede gustar de pronto la nueva historia que vamos a llevar a cabo. Te cuento porque a mí me pasó también en mi empresa. Lo que te contaba, llevaba más de 10 años en un punto, me pidieron la casa, tuve que cambiarme. Yo, Dios mío, ¿yo qué hago? ¿Para dónde cojo? Tengo acá mis clientes son de este sector, no encontraba casa, ¿no? Y fue muchísimo mejor porque mira que encontré un lugar que Dios puso en mi camino, me está yendo mucho mejor, ya llevo unos meses allí y mira que ese cambio que tuve, que yo pensaba que era el fin, no fue el fin. Lo mismo en pandemia, no fue el fin. Lo digo para los jóvenes, para nuestros niños, para las mujeres. No tengamos miedo de empezar de nuevo una y otra vez. Y otra cosa muy grande que yo siempre le agradezco a Dios, o sea, la fe, la oración, agradecer a Dios siempre por todo lo que sucede, lo bueno y lo malo. Muchas veces lo malo no es tan malo. Y era para que sucediera algo mucho mejor. Dejé Claro muchos que sí. mensajes, ¿no? No, Buenísimo. un mensaje muy bonito. Y yo me voy a permitir, Marisol, en mi mensaje de cierre, antes de darle la palabra a Diego, voy a permitirme plagiarte una parte de lo que es tu gestión. Y es cómo las universidades, yo considero que las universidades y la educación en general tienen un papel muy importante de humanizarse. Porque entender que estamos trabajando para personas, no somos fábricas de producción. No somos IAs. Exactamente, y que tenemos que empezar a trabajar mucho más en el ser humano. Me voy a quedar con este mensaje tuyo, espero que me lo permitas. Claro. Y es un mensaje que queremos lanzarle a nuestros directivos, a nuestros profesores, que es importante empezar a trabajar más en el ser humano que en ese, si el 1 más 1 es igual a 2. ¿Sí? Claro que sí. Y no solamente eso, sino también yo quisiera darles el mensaje a todos, y es que lo que nosotros hablamos acá, lo que se hace desde la Secretaría, lo que se hace desde las universidades, no está escrito, no es la palabra final, ¿sí? Nosotros queremos también escuchar, leer las opiniones de todos y que podamos llegar a un consenso y poder tomar acciones concretas como lo hablábamos. Entonces están súper invitados todos a que nos escriban a nuestros correos, nos escriban a las redes sociales de la Universidad de Santander, a la Secretaría de Desarrollo también, Claro que sí. para que puedan aportar desde su visión, desde sus experiencias, y poderle dar solución a esos problemas. Vamos, bueno, pues a todos, muchas gracias por escuchar este podcast, Marisol. Muchísimas Muchas gracias, Marisol. Diego. Bueno, Armando, a ustedes. Y recuerden, el futuro de la educación se construye hoy. Nos vemos en el próximo episodio. Un Hasta abrazo luego. para Muchas gracias. todos. Chao, chao. Gracias. Te acabas de enlazar al cambio en cómo ves la educación, innovación y tecnología. Conectemos ideas y exploremos el futuro.